Como decía la semana pasada, si usted tiene alguna pregunta, por favor, escríbela y le vamos a dar respuesta para que no se interrumpa el servicio de esta mañana. Amén. Amén. Bien. La primera parte, Ernesito. Voy a hacer un repaso breve de lo que hablamos la semana pasada por aquello de las personas que por una u otra manera no pudieron llegar. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Estábamos hablando de los pecados ocultos, que fue la parte que empecé a desarrollar la semana pasada. Estos pecados lo habíamos visto en la vida de David, situaciones que David tenía en su corazón anidadas y se fueron manifestando de una u otra manera hasta el punto de llegar a evidenciar la condición de David. También hice dos preguntas y estas dos preguntas tenían que ver en la posición si nosotros podemos entender la obra redentora de Cristo. ¿Y por qué la obra redentora de Cristo? Porque la pregunta era, ¿en la obra redentora está mi salvación o mi santificación? ¿Qué es una y qué es la otra? ¿Qué viene primero y qué sigue después? La segunda pregunta era, ¿es la redención mi liberación o mi perdón? Y es la historia claramente de los 10 leprosos. Esta historia muestra claramente que siendo 10, solamente una persona, uno de ellos, se devolvió y agradeció lo que el Señor había hecho por ellos. Pero no solamente le agradeció, sino que de paso recibió algo que los otros no recibieron. Y fue la salvación, el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos limpios, pero no nos sentimos perdonados. Amén. Continuamos, necesito. Bien. La segunda parte que toqué la semana pasada era un asunto de la oración. La oración, cuando se trata de trabajar en mis iniquidades, en mis rebeliones y mis pecados, no es una oración comúnmente la que nosotros hacemos. No es una oración del Padre Nuestro, no es una oración de la que comúnmente hacemos todos, porque yo sé que todos aquí oran. Pero cuando se trata de ir a un lugar específico, que es a la corte celestial, porque ahí es donde está mi causa. Y entonces ahí en la corte no solamente va usted, sino que van otros más. Estamos hablando de Jesucristo como abogado, estamos hablando del Espíritu Santo como su guía, pero también está Satanás que se hace presente ahí como el acusador, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de una cosa es llegar a Padre, al Padre, Dios Padre, como Dios y amigo o como Padre y amigo. Y la otra en Lucas 18 era mencionar cuando lo buscamos a Dios como juez. Y cuando se tienen iniquidades y rebeliones, cuando no estamos llevando una vida como a Dios le agrada, tenemos que buscarlo en oración como juez, porque Él es el que lleva nuestra causa y es el que va a estar ahí presente. Habíamos hablado también sobre Satanás y dice cómo trabaja en contra nuestra. Y daba el ejemplo de
de Pedro cuando el Señor lo pidió para ser zarandeado. Muchas veces hemos predicado ese mensaje, pero yo lo apliqué a la iniquidad. Fue la acción que hizo Pedro, que se rebeló contra el Señor y maldijo, se aisló y empezó a hacer cosas contrarias a una vida apartada para el Señor. Y Satanás, como el buen acusador, inmediatamente se hizo presente y le dijo: présteme, yo lo voy a llevar a la corte. ¿Por qué? Porque tenía una causa. Le dio un derecho legal para acusarlo en la corte celestial. Amén. Eso más o menos es el estado que estábamos viendo. Necesito. Y ahora vamos a dar inicio a la segunda parte de esta mañana y quiero que le presten mucha atención. Tuve la oportunidad de ir con unos hermanos, le decía anteriormente, y esto lo voy a contar más adelante, pero de verdad que el mundo espiritual, cuando trabaja en una persona, ¿sí? Cuando le abre muchas puertas, cuando hay un pasado muy oscuro que no se trabajó, no se sanó, no se limpió, Satanás hace de las suyas y no solamente quiere matar a la persona que abrió las puertas, sino que su fin es llevarse a todos. Y ahora ese caso lo voy a estar comentando y porque lo he estado estudiando, porque he sentido mucha compasión por esta familia y en especial por una joven de tan solo 23 años, todo un futuro por delante, una niña, una joven muy bonita, y sin embargo no hay lugar en su cuerpo que no tenga una herida hecha por un cuchillo, por una navajilla, en fin, su cuerpo está mapeado de todas las señales que Satanás ha querido hacer con ella. Y el intento de suicidio. ¿Ok? La iniquidad daña las relaciones y no solamente las daña a nivel personal, sino que también corta la relación con Dios. Y en un caso que estaba poniendo en Isaías 57:17, ahí para ir tomando los que quieren tomar nota de todo esto, ¿verdad? Y voy a empezar con, esto lo hice a manera de introducción, pero voy a irme al punto donde quiero llegar. Bien. Vamos a empezar con 3 tipos de iniquidades. Voy a tocar en esta mañana. Ernestito. Bien. Estos 3 tipos de iniquidades, pueda que usted se identifique con ellas. ¿Y por qué digo que se identifica? Porque esto es muy importante. Porque nosotros en una u otra circunstancia la hemos vivido. Por ejemplo, está la iniquidad voluntaria. Es la que hacemos con pleno conocimiento. Por ejemplo, pongo un ejemplo breve. Cuando usted empieza a hablar con una hermana de otra, usted está consciente que lo que usted está haciendo no lo debe de hacer y sin embargo lo hace. Empiezas a criticar, a murmurar, etcétera, ¿verdad? Usted es consciente de eso. Usted sabe que eso no se debe de hacer, pero sin embargo te prestas. Entonces esa iniquidad está ahí anidada en tu corazón. ¿Quién no lo practica? No me digan amén, ¿verdad? Porque nos vamos en coro. Está la consciente, es la que produce una lucha interna que conlleva a caer en pecado. Es la lucha que tiene sus dos naturalezas. Los dos reinos están
trabajando en usted. Y esto son los pecados que todavía nos tientan y muchas veces no los controlamos, como por ejemplo el enojo, la ira, la mentira, y le puedo mencionar un sinfín más. Y eso es lo que nos hace de verdad tener esa lucha que nosotros tarde o temprano la vamos a sacar a florecer. Y por último, es la inconsciente. Y esta es una bomba de tiempo. ¿Y por qué una bomba de tiempo? Porque son las iniquidades que vienen arrastrándose de generación en generación. Y digo una bomba de tiempo porque muchas están adormecidas. Muchas de estas iniquidades ni tan siquiera usted sabe que las tiene. Porque cuando usted no trabaja en sus genes, cuando usted no trabaja en sus generaciones pasadas, todo lo que te crearon, todas las generaciones detrás de usted, de verdad que son varias. Y muchas veces nosotros al desconocer eso, fuimos jalando para nosotros al punto de que tarde o temprano, mi amado hermano, usted se va a dar cuenta de que van a suceder cosas. Y digo esto porque quiero que le preste mucha atención a esto. Y, y eso me llama mucho la atención. Tanto las bendiciones como las maldiciones son leyes espirituales que están buscando dónde asirse. Y esto es muy importante porque en el ámbito espiritual, en la atmósfera en que muchas veces nosotros nos envolvemos, no sabemos cuán pesadas están. Y esto, estoy hablando de las maldiciones que vienen orbitando, escúchame, de generación en generación, y son como lo dice Proverbios 26:2, es como el gorrión, ¿verdad? O como el ave que anda buscando un nido donde asirse para hacer su nido. Así es la maldición. Y digo esto porque te lo voy a poner a manera de un ejemplo. Eso me llama mucho la atención por una sencilla razón. Ernestito, patrones repetitivos. Ahí, cuando hablamos de patrones repetitivos, es la maldición que muchas veces uno dice, qué casualidad, le sucedió a uno y me está sucediendo a mí, ¿verdad? En el caso de Abraham, ¿verdad? Eso está en Génesis, para los que quieren darle lectura. Génesis 12, del versículo 10 al 13, es la historia cuando Abraham hay una hambruna y él sale para Egipto. Y cuando llega en Egipto se acuerda de que la que lleva al lado es muy hermosa. Es como mi esposa, bien hermosa, ¿verdad? Y entonces Abraham tiene un problema, ¿sí? Porque sabe que cuando va a entrar a un lugar y él lleva a alguien así como Rocío, hermosa, entonces él tiene que hacer una negociación. ¿Cuál negociación? La va a hacer con ella, no con nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando viene algo que está orbitando y que usted lo jala. ¿Por qué? Porque usted da un derecho legal. Y él dijo, diga que somos hermanas, ¿verdad? La mentira. ¿Usted miente? No me lo diga. Entonces usted jala de la atmósfera, usted jala esa mentira, porque hay un patrón que otros dejaron orbitando y que usted la jaló cuando usted activó. ¿Ve por qué es importante ponerle freno a su boca? ¿Ve por qué es importante que usted sepa lo que usted va a hablar? Hablar con cánticos y con himnos espirituales, ¿verdad? Me imagino que cuando usted chismea, no dice, hermano, cantemos como canta Mariela, ¿verdad? O la cantamos a ella. ¿Usted me está entendiendo, verdad? Entonces, ese es el punto que quiero decirle. Nosotros muchas veces jalamos sin darnos cuenta y nos estamos maldiciendo. Y el patrón siguiente es lo que vivió Isaac, su hijo. Exactamente el mismo patrón de Abraham lo jala a su hijo. Y le dijo a su esposa, ¿sí? Y mintió que era hermana.
Entonces, esa línea generacional es la que viene dándose. Curiosamente, también hay una situación que se dio con las tres esposas de los patriarcas, ¿verdad? Y estas tres esposas, todas tenían un patrón repetitivo que era la maldición de no poder concebir, eran estériles. Estoy hablando de Sarai, estoy hablando de Rebeca y estoy hablando de Raquel. ¿Por qué no podían tener hijos? ¿Cuáles puertas habían abierto para que esto se diera? Esto es lo que hace que muchas veces nosotros no tengamos idea de lo que estamos haciendo. Muchos hemos roto maldiciones, nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados, aquí el pero, al pasar un tiempo, regresamos nuevamente a nuestra vida, al lugar donde empezamos. O sea, en otras palabras, se activa algo. ¿Qué quiere decir? Esto es como podar un árbol. Usted lo poda, ¿sí? Hoy, y en un mes, mes y medio después, usted tiene que podarlo. ¿Qué quiere decir? Que usted no está trabajando con lo que afecta el árbol, y es la iniquidad. Y póngale mucha atención a eso, porque yo quiero que usted de verdad le ponga mucha atención. Hay gente que está llevando una vida santa, una vida limpia, una vida consagrada en la iglesia, en la vida cristiana, pero de repente, inexplicablemente, algo se activa, algo comienza y empieza a llevar una vida corrupta. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si esa persona estaba llevando una vida en la iglesia, una vida santa? Conozco personas, he trabajado con personas como pastor, me han llamado a liberar, me han llamado a aconsejar, me han llamado a ministrar. Conozco personas, sí, pastores ungidos del Señor, con buena palabra, con una congregación muy floreciente y caen en pecado. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Nacieron de nuevo? No, no tiene nada que ver el nacimiento. Es un asunto interno del corazón. Es un asunto de que no se ha trabajado en el corazón. Y perdóneme, pero algo esto a manera de volver a la cruz. En la cruz usted recibe el perdón, ¿sí? Pero algo queda, ¿sí? Que necesita ser trabajado y es la liberación. ¿Verdad? Yo fui perdonado. Pero ¿por qué? ¿Por qué algo me persigue? Porque algo yo escucho voces, peleo con voces, son como esos demonios que están ahí metidos y que me tientan a llevar una vida que no quiero llevar o hacer cosas que no quiero llevar. Ejemplo evidente era el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Muestra claramente en el capítulo 7, y ahí para que ustedes lo lean en la casa, está hablando de cómo él luchaba con una personalidad pero también consagrada con otra, ¿verdad? Esa era esa lucha de dos reinos. Lo que no quiero hacer son las cosas que hago. Y sin embargo, él mismo llegó a una conclusión después de haber sido trabajado, después de tener una relación muy íntima con Dios. Yo estoy listo para ser llevado. En otras palabras, Pablo trabajó en su interior, la autoliberación. Y eso es lo que muchas personas o pocas personas conocen, de que usted se puede autoliberar. Pero hay situaciones que son muy, muy fuertes que usted mismo no puede hacer. Y esto lo que hace es que muchas veces nosotros no trabajamos en las iniquidades. Ernestito, hablemos ahora de situaciones que nosotros abrimos puertas al enemigo para trabajar. Y aquí yo quiero que le ponga mucha atención porque esto es lo fuerte de esta enseñanza. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 6. Lo primero que quiero decirles es que le da el derecho legal al enemigo a tentar en ciertas áreas. ¿Y cuáles son esas ciertas áreas? Mi amado hermano, yo quiero que usted sea sincero hoy con Dios, ¿sí? Porque nosotros somos muy gallitos, somos muy astutos, ¿sí?
Creemos que estamos llevando una vida bien, hacemos situaciones, nadie se dio cuenta, se disimularon bien, se taparon bien. Entonces, las dimos por asentado de que nadie se dio cuenta. Pero mi amado hermano, no os engañemos. Dios no puede ser burlado. Y el que te está observando, porque es el que te va a premiar, es el que te va a jalar, es el que te observa, el que te califica. Entonces, no trate usted de ocultar lo que no puedes ocultar. Amén. Seamos sinceros con nosotros mismos y trabajemos en esto porque esto es muy importante. ¿Quién lo tiene? Romanos 6, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Con voz de mando, con voz de alcance y con trompeta de Dios, dice el versículo 16, que dice, No sé. Sí, 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 uno, dos, sí, uno, dos, sí. Sí. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. yo quiero que le ponga énfasis a la pregunta que viene ahí, a la pregunta. Y escucha la pregunta. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. ¿Sí me oye? Vamos. Para nadie es un secreto, mi amado hermano, para nadie es un secreto lo que es una adicción. Estudiando este caso que me volvió a meter en el mundo mío, y dice que una adicción es una enfermedad física, psicoemocional, que crea una dependencia, una necesidad hacia una situación activa o de relación. Y esto, dando esta definición de esta manera, me llama mucho la atención cómo nosotros nos eh, hacemos de ciertas personas, de ciertas amistades, una adicción. Nos volvemos codependientes de ellas, ¿verdad? No podemos estar sin ella. Es una persona muy especial, yo la quiero mucho. Lo que usted no sabe es que eso puede ser enfermizo si no se trabaja. ¿Por qué? Porque usted se vuelve esclavo. Es lo que está diciendo la pregunta, el apóstol Pablo. Entonces, muchas veces, ya sea de algo físico o de algo emocional, nosotros muchas veces nos estamos metiendo en graves problemas. Lo segundo que quiero mostrarle en esta mañana, por eso es que esto es tan fuerte, estamos hablando de la iniquidad que forma parte de nuestra identidad. En otras palabras, la identidad forma nuestra identidad. ¿Y cómo es eso? Este es un artículo que me encontré en uno de los libros que tengo y me llamó mucho la atención y quiero leérselo literalmente como lo dice. Eso se le llama cuando estamos hablando de que algo me controla o me forma mi identidad. La doble personalidad, muy conocido también como la personalidad alternante. En otras palabras, yo no me estoy dando cuenta de que yo tengo una personalidad, pero por dentro alguien me controla. Alguien me está haciendo una doble función. Sucede de un modo brusco. Una vez producida la transformación, lo más común es que se produzca una amnesia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta doble personalidad, esta doble identidad que yo tengo, que por un lado me hace caminar con el Señor, pero por otra me hace hacer cosas que no quiero hacer y que muchas veces se me olvida lo que yo hice. Y estoy hablando en casos de personas que han abierto muchas puertas, ¿verdad? Hay algo que se produce como una amnesia y esto es muy, póngale mucha atención a esto, por lo cual esto se olvida totalmente, parcialmente o sucede en la parte mental que domina la personalidad anterior, que quiere decir que se vuelve la que está oculta, se vuelve más fuerte, al punto de que te va trabajando, te va minando la que usted tiene con Dios y empieza a afectar, ¿sí?
la otra personalidad y te lleva a darle más fuerza por las puertas que nosotros abrimos y que no nos estamos dando cuenta de que eso está minando nuestra relación con Dios. Pero eso va más profundo. Póngale mucha atención a esto. Esto también es habitual en cada personalidad tenga conocimiento de otras personas. Se ha descrito casos en los que las personas con ese trastorno mantenían diálogos internos en lo particular simultáneamente con la otra persona. Y esto lo viví porque curiosamente el caso que le estaba comentando de esta joven le ha abierto tanto a puertas al enemigo, producto de una violación, producto de un maltrato psicológico, verbal. Y esta joven habla con la otra personalidad. Ella se comunica normalmente como si estuviera hablando con otra persona. Y los padres son testigos porque lo han oído. Oiga, ¿cómo es esto? Esta joven se les escapa al papá. Esta joven, 2, 3 de la mañana, anda desnuda por la calle. Y la otra personalidad, la que la hace hacer esas cosas, sin que ella se dé cuenta de lo que está haciendo. Es una amnesia que le da. Y entonces, esta la hace andar de esta manera. Después llega un grupo de hombres, ahí se queda como si estuviera con ropa normal, y un pronto a otro la violan, la abusan de ella, la drogan, la alcoholizan, y después sale desesperada buscando al papá, porque ya empieza la otra personalidad, la que es consciente, la que sabe que tiene una familia, la que sabe que depende de alguien. Inmediatamente los papás a las 2, 3 de la mañana tienen que salir a buscar a la niña, una persona que es inválida, una persona adulta mayor, anda detrás de la niña a esa hora. Imagínense el cuadro tan lamentable que está viviendo esta familia, producto de esta situación que está viviendo, y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuál fue nuestro pasado. Y eso estaba dormido. Una joven de tan solo 23 años con una niña de 3 años que le dice a la niña: váyase, no la quiero ver, me estorbas. La propia hija de 3 años le dice a la abuelita: mamá, abuelita, o le dice: ¿por qué mi mamá no me quiere? ¿Por qué mi mamá no me acepta? Yo quiero estar con mi mamá, pero ella no me deja. Imagínense el cuadro. Ella drogándose con una persona impía también. Eso lo fuimos a vivir, mi hermano José, mi hermana Teresa, mi hermano Gerardito. Fuimos a trabajar en ese caso de liberación. Ustedes no tienen idea lo que puede hacer Satanás con un derecho legal en su vida, en su familia. Y el fin de Satanás no es destruirla a ella. El fin de Satanás es destruir a toda su núcleo familiar por una puerta que se abrió, la Ouija. Entonces, mi hermano, yo no sé qué ven tus hijos. Yo no sé qué control tiene usted sobre sus hijos. Yo no sé hasta dónde usted le ha permitido o no se da cuenta el alcance que tienen sus hijos hoy en día con la internet, con el TikTok y con otros programas que son de verdad nocivos para la salud espiritual de usted, y especialmente el derecho legal que le está abriendo el niño, porque desde niño Satanás empieza a destruirlos. Y escúchenme, Satanás no tiene ninguna misericordia. No te interesa en lo absoluto. Nada bueno usted puede esperar de ese reino.
Sí me estoy dando a entender. Temas como este no es un asunto de traer temor, es traer conciencia y hacer un análisis, una retrospectiva. ¿Qué fue mi pasado? ¿De dónde vengo? ¿Qué situaciones heredé? ¿Qué situaciones no quise heredar y sin embargo las heredé? ¿Cuál es el patrón repetitivo que me hace caer en eso? Usted lo sabe. ¿Por qué mis hijos se inclinan a ciertas cosas perversas? ¿Por qué? Entonces, mi amado hermano, eso tiene un pasado muy, muy delicado. Y hago eso porque este tipo de, esta patología, especialmente las heredan las jóvenes, las adolescentes. Curiosamente, se da más en las mujeres que en los hombres, para que usted tenga una idea. Mamá, abuela, tía que me escucha, él va por las jóvenes, él va por las adolescentes. Yo no sé con quién estás jugando, pero con ese reino no se juega. ¿Ok? Bien. Voy a poner un ejemplo, cómo la iniquidad roba tu identidad. Y es en el caso de Isaías, capítulo 6 del libro de Isaías. ¿Y Santa? ¿Lo tiene? Versículo 5. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Santo. Ahora, usted puede notar que aquí hay una personalidad, uno, ¿sí? Cómo él se siente, cómo él se califica, ¿verdad? Él dice, no soy nadie, soy un pecador, eso es lo que soy. Estoy lleno de pecado, estoy lleno de rebelión, de iniquidad, ¿verdad? Inmundo, ¿verdad? Esa es la condición en la que él se califica. Por eso la iniquidad, muchas personas no son seguras de sí, ¿verdad? Son cohibidas. Yo guarde, yo no me hubiese liberado del complejo que yo tenía. Yo era un artista, para que decirle, le voy a contar algo que yo nunca he contado, pero que se los debo contar. Porque la iniquidad roba la identidad. Me acuerdo que yo era un tipo bien hecho. Yo era un tipo bien hecho, aunque usted no lo crea, bien hecho. Al revés, por no decir verdad. Yo era una persona muy acomplejada, muy insegura. Y yo le tenía miedo a las mujeres, a la gente. Siempre anduve solo. Yo no tengo amigos. Yo no soy de amigos. Cuando la Biblia dice que él es mi amigo, yo encontré mi primer amigo. Jesús es mi amigo, ¿verdad? Entonces, yo no sé lo que es tener un amigo. Yo no sé lo que es sentir algo por un amigo. Pero yo no tengo amigos. Ni nunca los tuve. Entonces, en esa complejidad, ese complejo que yo tenía de una persona insegura, una persona que no me podía sostener, yo era una insozobra, yo no podía estar quieto en algo, en un lugar. Y me acuerdo que yo ganaba mucho dinero, porque eso sí, yo tengo la facilidad de hacer, tengo la capacidad de hacer mucho dinero, y el diablo me llevaba por eso. Entonces yo le pagaba a las mujeres. Oye lo que yo les digo, y esto es verdad. Yo le pagaba a las mujeres para que me dijera, yo le voy a pagar esto y usted me va a decir, usted es guapísimo. Usted es un hombre inteligentísimo. Usted es un hombre de verdad que todo lo llena. Y Dios guarde a esa mujer no hiciera eso porque no le pagaba. Así, así los trabajaba yo. ¿Me explico? Cuando llegábamos a un lugar, yo llegaba a un nightclub, me acuerdo, pero yo no llegaba a ver nada, no me interesaba. Yo llegaba a estar sentado en un rincón de ese lugar y ahí era donde yo me refugiaba. Yo siempre anduve solo. Y entonces llegaba una mujer X
Y yo le decía, usted quiere hablar conmigo, usted va a hacer lo que yo diga, pues yo lo voy a pagar. Yo no quiero sexo, yo no quiero nada de suyo. Lo único que quiero es esto. Entonces, esa complejidad, eso de inseguridad que yo tenía, si yo no la hubiera descubierto y la corto, yo no hubiese podido ser pastor. ¿Por qué? Porque Satanás te saca del destino para que tú no puedas cumplir su propósito. Para que usted tenga una idea, quién fui yo en mi pasado. ¿Ok? Eso yo nunca lo he contado. No me gusta contar mi testimonio, porque tengo un testimonio no muy bueno. ¿Ok? Pero si hablo de la iniquidad es porque estoy hablando de esto. Entonces, esta personalidad, pero si llegamos al versículo 8 del mismo texto, nótese que ahí cambia, algo sucede. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Qué interesante, ¿no? Parece como que algo fue liberado, ¿verdad? Como que alguien le quitó algo, ¿verdad? Dice que le puso carbón encendido, es para no hacer el texto largo. Dice que le puso carbón encendido, lo limpió, lo santificó y parece como que ahora sí tiene una autoridad, una autoestima, una seguridad de él mismo y a eso hace que muchas veces nosotros podamos entender lo que es estar en la presencia de Dios. No importa la vida que esté llevando, si sea una vida de pecado, déjeme decirle que si usted de verdad se arrepiente y busca a Dios y lo busca de corazón, Dios te visita, Dios te sana, Dios te limpia de toda esa inmundicia, de verdad. Y tú pasas a ser un hombre de verdad útil para la presencia de Dios. Otra cosa que hace la iniquidad es que te desvía de nuestro destino. Y digo esto y pongo el ejemplo de Hechos capítulo 10. Esto es muy importante porque esa es la estrategia que tiene el enemigo. El contexto de este texto que le voy a hablar de Hechos capítulo 10, versículos 22, 23 y 24, es la historia de Pedro, ¿sí? Que Dios le pone una visión y él ve un lienzo con comida, ¿sí? Pero el trasfondo es que él tenía que ir a visitar a una familia gentil. Y él dice, no, yo no me junto con la chusma, ¿verdad? Estos gentiles son la chusma, pero lo que no sabía era que Dios había preparado a Cornelio, que Dios estaba trabajando con Cornelio, y entonces hay aquí un banquete. ¿Lo tiene? Versículo 23 y 24. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Esto, de verdad, que si usted le pone mucha atención, usted se va a dar cuenta cómo Satanás, eh, tal vez usted viene orando para que Dios intervenga, para que Dios haga algo, como nos pasó con esta joven. Cuando me llegaron las fotos, si usted las viera estas fotos, de verdad, usted siente compasión por esta joven, una mujer toda herida y linda, la chiquilla es muy bonita. Y donde yo vi la foto, empecé a trabajar en la foto, empecé a estudiar la foto y me di cuenta de verdad el corazón que ella tiene. Y le pregunté a la mamá, porque le entrevisté a la mamá, y la mamá me dijo, sí, ella tiene un corazón muy tierno, muy lindo. Es lo que le pasa a usted, mi amada Leita, con sus hijos, tienen un corazón hermoso, pero Satanás sabe cómo trabajarlo. Él sabe la debilidad de ellos y él trabaja en esa debilidad, ¿verdad? Y en esto, muchas veces nosotros estamos orando para que Dios envíe a alguien, pero Satanás desvía. Y hay un texto que yo quiero que usted vaya para que lo comparte con este, porque ese es el texto que va más acorde con esto. Y este está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10.
Y muchas veces nosotros no entendemos hasta que enlazamos las Sagradas Escrituras, un texto con otro, y entonces nos abre el entendimiento, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Lo tiene, mi santa? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios ordena todas las cosas. Aunque usted no lo crea, Dios ordena todas las cosas para que su fin llegue a cumplirse el propósito. Dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Estas obras que Dios había preparado en el camino de Pedro era que se enlazaran con la familia de Cornelio. Y curiosamente la vida de Cornelio estaba preparada para que no solamente él conociera al Señor, sino toda su familia y amigos. Dice que él hizo una gran reunión y reunió a muchos para que ese día viniera la salvación para su casa y para sus amigos. Pero Satanás lo estaba sacando. ¿Por qué? Porque lo que estamos desarrollando es de cómo Satanás trabaja en nuestro destino para que nos podamos cumplir con el propósito. Número 4 es usa la iniquidad como armas legales contra nosotros. Y quisiera que me acompañes el libro de Job. Vamos a leer tres textos y después pasamos a Jeremías capítulo 30. Job 13, versículo 3, versículos 15 y 16. Libro de Job. ¿Lo tiene mi santa? En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de Él. Ahora, si usted puede notar cómo la oración de Job, ¿sí? Se está yendo directamente a Dios como juez. Él tiene mi causa, Él es el único que me puede ayudar en esta situación. Y entonces él sabe que no es un asunto de ir a la iglesia, no es un asunto de que los amigos que iban a venir y se iban a sentar con él le iban a ayudar en lo absoluto. No, él sabe que la causa de su iniquidad, de su pecado, porque él necesitaba ver por qué le estaba viniendo todo ese mal. Y si usted ha estudiado el libro de Job, usted se da cuenta de que habían pecado de rebelión, de iniquidad en la vida de Job, aún siendo un hombre justo. Sí, Nelita, si usted tiene calor, es la unción que te estaba visitando. El calor está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso para motivar. Todo está bien. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora pasemos al libro de Jeremías, para que note sea algo que le va a ayudar mucho. Jeremías capítulo 30, por favor. Y quiero enlazar esto con esto, la respuesta de Dios para sus hijos. Versículo 8. Pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos. ¿Se me ha dado cuenta? ¿Quién es el único? Es ese juez que va a dictar una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que va a hacer? Jeremías claramente da una promesa, ¿sí? De todos aquellos que tienen una iniquidad que no la pueden entender, ¿verdad? Y esto hace, ¿sí? Me gustó mucho, pues ese día, ¿cuál? Día que yo me presente, ponga mi causa delante de Dios, dice el Señor de los ejércitos, quebrará el yugo de sus cuellos y romperá sus cadenas. Esas cadenas de iniquidad. El único que las puede romper, el único que las puede trabajar, porque sabe dónde están, cómo se anidaron y por qué se anidaron. Y esto es lo que lo va a llevar a esa victoria. Vamos un poco más. Ya voy aterrizando. Esto es muy importante. Acompáñame al libro de
Juan, por favor, capítulo 16. Déjeme decirle algo que muchas veces nosotros desconocemos y quiero leérselo claramente. Usted sabe lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. ¿Tiene usted idea de lo que sucedió en la cruz del Calvario? Entonces lo que vamos a decir, lo que más conocemos es que sí, ahí Cristo murió, su sangre se vertió y mi pecado limpió, ¿verdad? Entonces ya yo me siento perdonado, pero fue solamente eso que sucedió ahí en la cruz del Calvario, Carlitos, Loreta, amados. ¿Usted cree que solamente eso? Déjeme decirle lo que sucedió. La transacción más grande de la historia, nunca antes vista y oída por los hombres, fue lo que sucedió en el Gólgota. ¿Qué quiere decir? Y esto lo tiene que saber un abogado, y esto se lo tiene que explicar un abogado para que usted entienda lo que es cuando se dicta una sentencia. Una sentencia es irrefutable. Una sentencia, mi hermano, no cambia. Escúchame bien, porque esto es muy importante. Si un veredicto que no se ejecuta actualmente no tiene validez. Le explico, basado en lo que vamos a leer. Juan capítulo 16, verso 8, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Ahora, déjeme decirle qué es lo que usted está leyendo. Hay una última palabra que yo quiero que usted la subraye y nunca más se le olvide. Dice que Él convencerá ¿de qué? De pecado, de justicia y juicio. Si usted no activa, escúchame bien, porque esto yo quiero que usted nunca se le olvide. Si usted no ejecuta para usted y lo activa, ese derecho que Él le dio en la cruz del Calvario a usted, Satanás nunca podrá poner causa contra ese pecado, contra esa iniquidad y contra esa rebelión. ¿Sí me voy a entender? Si usted le dice a un abogado, la sentencia es, usted queda libre, ¿verdad? Pero si usted no la ejecuta y la cree y la pone en práctica de que usted fue libre, entonces Satanás siempre tendrá derecho legal sobre eso que no se ha activado. Por ejemplo, lo condenaron a 30 años, ¿sí? Pero el juez no dicta sentencia, él sigue siendo libre, aunque tenga toda la posibilidad de ser condenado a 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que eso fue lo que se hizo en la cruz del Calvario. Él te dio esa transacción, usted fue libre, libre. Pero Satanás sigue jugando con nuestras emociones, con nuestra alma que está herida. Nada tiene que ver con su espíritu, porque es lo que guarda a Dios. Pero su alma está a merced de lo que quiera hacer Satanás cuando usted se lo permite. Ejecute lo que Dios a usted le dio. Libérese de eso y verdad que su vida empieza a caminar a la altura de lo que Dios quiere. ¿Vamos bien en el tiempo? ¿Sí? Entonces, esto me hace llevarnos a algo más productivo. Vamos para ir aterrizando. Carlitos Amajo. Salmo 58, por favor. Hay iniquidades que usted no puede cortar a menos de que usted tenga una revelación, ¿verdad? ¿Cómo yo sé los pecados ocultos que yo tengo? ¿Sabe usted su historia? ¿Conoce usted su corazón? Va ante el médico y se hace un electro, ¿sí? Y el doctor le va a decir, no, hombre, bombea con toda la pata.
usted está bien. Ese es el que bombea sangre. Pero el del espiritual, ¿dónde usted se hace el examen? ¿Cómo sabe usted que usted está bien? Entonces, vamos a leer los versículos 58, versículos 1 y 2 del Salmo. ¿Qué dice mi santa? Gobernantes, ¿saben acaso el significado de la palabra justicia? ¿Juzgan a la gente con imparcialidad? No. En el corazón traman injusticia y desparraman violencia por toda la tierra. Ese es el punto de ellos. Ese es el comportamiento de ellos. No hay justicia. ¿Por qué? Porque están llenos de iniquidad. Pero ¿cómo liberarme yo de eso? En Romanos capítulo 12 y en Colosenses capítulo 2 está la respuesta para que usted sea libre. No sé cuántas veces usted ha leído esto, pero ¿cómo yo puedo deshacerme de los cargos que están en mi contra? Primera clave. Número 1, Romanos 12, verso 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Le pregunto yo a usted, la primera clave. Dije la primera clave. Usted le entregó su corazón, pero usted no le ha entregado su cuerpo. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí me voy a entender? Usted le entregó su corazón al Señor, ¿no es cierto? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero le pregunto, ¿usted entregó su cuerpo? Dice en sacrificio vivo y santo. ¿Qué es lo que nos lleva a que las iniquidades se activen? Un cuerpo de pecado que sigue gobernando nuestras decisiones. Si yo quiero ser libre, yo tengo que entregar mi cuerpo en sacrificio. Segunda clave, Colosenses, Mari, capítulo 2, versículo 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Vuelvo a repetir ese. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Quién la anuló? Él, ¿Quién la activa? yo. ¿Sí me voy a entender? Satanás dice, y sí, la quitaron ahí, pero si no la activan, yo sigo haciendo con él lo que me dé la gana. ¿Sí me estoy dando a entender? Es que es astuto el diablo, porque el diablo está esperando que usted active algo, ¿verdad? El diablo es astuto. Si él dice que la clavó, pero usted no la activa, sigue el derecho legal. Voy a concluir con un texto, ¿sí? Voy a concluir con un texto. Y el texto va a ser una clave para enseñarle a orar de aquí en adelante, cómo usted trabaje en su interior. Es la historia que está en el libro de Números. Es muy larga, pero vale la pena terminar con eso. ¿Ok? Números capítulo 14, por favor. ¿Ok? ¿Lo tiene? Póngale mucha atención a esto, porque con esto vamos a concluir y vea qué hermoso. Del versículo 11 al 19, para enseñarle a orar a usted de hoy en adelante. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice por ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga.
Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Pero Moisés respondió, ¿qué Ojo, pens- ojo, al 19. Pero escúcheme esto, porque yo estoy viendo que ella no sabe leer. Ella no sabe leer, porque ella tiene que poner un antes y un después. Un antes, ¿verdad? ¿Cuál es el antes? ¿Qué es lo que está poseyendo en el antes? A ver, dígalo. Ve que no se acuerda. No sé. A ver, no es un asunto de leer. Es que lo que usted va leyendo, usted lo va absorbiendo como la información. Muy importante. Aquí Dios está de verdad dolido. Oye, está dolido. ¿Por qué? Por lo que están haciendo el pueblo de él, ¿verdad? Entonces él va a tomar una decisión y llama a su candidato, a su siervo, a Moisés. Le dice, vea, tengo esta ira aquí, la tengo metida, pero tengo que hablar con alguien para liberarme. Imagínese el Señor liberándose. Hasta el Señor se sana, ¿verdad? Y le dice, ¿qué es lo que va a hacer, verdad? Voy a esplumar a todos. En otras palabras, los voy a desaparecer a todos. Pero de usted, voy a hacer algo. Esa es la historia. Ahora vamos con la nueva. Amo la nueva. Dice, Moisés intercede por el pueblo. Ah, bueno, vea un hombre de Dios, un hombre que de verdad está en la plataforma de Dios, un hombre que hasta aconseja a Dios. Increíble, ¿verdad? Yo nunca lo había visto. Moisés aconsejando a Dios. Increíble. Vamos a ver qué dice. Pero Moisés respondió, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Santo. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por las noches en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán, ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles? Dirán, como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Santo. Hasta el Por, 19. Ujú. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salió de Egipto. Ahora sí entendió la segunda parte, ¿verdad? Usted la va a explicar. No, escúchame bien, para no hacérselo largo. Moisés se presenta al Señor y le dice, un momentito, un momentito. Voy a cuidar tu reputación. A manera de recordatorio, te vienen siguiendo. La gente te ha visto lo que has venido haciendo con este pueblo. Y ya tienes un testimonio. Los sacaste y si los matas, ¿qué van a pensar la gente que te viene siguiendo? ¿Verdad? ¿Sabe qué significa eso? Escúchame bien y con esto concluyo. Escúchame bien.
¿Está listo? Cierra tus ojitos para que nadie te robe la bendición que Dios tiene para usted ya. Nunca presentes ante la corte celestial un caso por necesidad, sino basado en su propósito eterno a Él. Se lo vuelvo a repetir. Nunca presentes ante Dios tu caso por necesidad, sino por su propósito. Y esto es lo que muchas veces nosotros no sabemos, cómo presentarnos a la corte. Y vamos con nuestra necesidad. No, Señor, no es aquí un asunto de mi necesidad. Es un asunto de tu reputación, es que se cumpla tu propósito en esto. Si tú me sacaste del mundo, me perdonaste, me limpiaste a través de la sangre, de la salvación que recibí de Cristo. ¿Qué sentido tiene que tú no hagas algo por mí para que se cumpla su propósito que tienes para mí? ¿Ahora me entiendes? Tú tienes que cumplir un propósito. Deja ya de pedir por tu necesidad y váyase al propósito, porque Dios escucha el propósito. Amén. Pongámonos en pie. La iniquidad lo único que ha hecho es estorbarnos para que el propósito, sí, no se cumpla en nosotros. Te desvía del camino por donde vas transitando, tu destino. Satanás es astuto, pero hoy ha sido descubierto. Padre, te doy gracias, Dios. Señor, aquí hay propósito tuyo. Aquí hay hombres y mujeres consagrados, hombres y mujeres que luchan a diario con una naturaleza. Te pido, Señor, Dios Todopoderoso, bueno y santo, que las iniquidades que no han sido descubiertas, Señor, en lo más profundo de sus corazones, tú los lleves por tu Santo Espíritu a lo profundo de su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, que nada, ningún derecho legal active las iniquidades del pasado de nuestras generaciones. Llévanos a caminar en la libertad, en eso que Pablo decía en Efesios. Señor, que las obras que tú preparaste de antemano para que yo anduviera en ellas no se vean truncadas, no se vean estorbadas por la iniquidad que no ha sido descubierta en mí, para que no se cumpla tu propósito. Señor, límpianos, Señor, no por mi necesidad, sino para que se cumpla el propósito tuyo en mí, para que tu nombre sea exaltado por ello. En el nombre de Jesús, que así sea.